Sin más que decir, vamos a estar presentando el tema de la noche de hoy, que es dedicado a las damas, dedicado a las mujeres. Es un programa especial, nunca lo habíamos hecho, pero en esta ocasión habíamos hablado de los matrimonios, habíamos hablado de diferentes cosas como fiestas especiales durante el año, de fechas especiales, pero nunca un programa dirigido hacia la mujer. Así que tome, ¿verdad? Aquellos caballeros que están ahí pueden escucharlo también, porque la palabra es lo mismo para ambos. Así que agárrese de esa palabra que tiene el Señor en el día de hoy para cada uno de ustedes. En el nombre de Jesús vamos a comenzar. Aquí el hermano Benji nos testifica, ¿verdad? Dice que dándole gracias a Dios porque me protege y me tiene en bendición. Salí con diabetes, hoy fui al hospital y los doctores no se explican por qué fui al hospital cuando tenía el azúcar en 500. Él me dice que todos los que llegan ahí así es de ambulancia. Dios es bueno, aleluya. Qué bueno tu testimonio. Sabemos que Dios está poniendo su mano sobre ti. Ya comienzan los testimonios. Ven, sin empezar con el mensaje de la noche de hoy, ya hay un joven ahí testificando las grandezas de Dios. De esto se trata este programa. De esto se trata, que hablemos de las grandezas de Dios. Tanto nosotros como ustedes. Qué bueno es el Señor, aleluya. Alabamos su santo nombre en esta noche. Así que sigamos alabando al Señor, porque Dios no ha permitido, ¿verdad?, que este joven fuera al hospital y cayera en coma, que aún no llegara ni siquiera al hospital, y el Señor ha sido bueno con él, aleluya. Así que saludamos por aquí a José Pérez, que lo saludé ahorita cuando saludé a Erika, pero él está conectado. Dios te bendiga, hermano. Benji, el Señor te está llamando a prisa y está haciendo milagros en tu vida para que le sirvas a Él, ¿verdad? Qué lindo. Y entregues tu vida a Él, así que Dios va a seguir llamando, ¿verdad?, la atención para que... Amén. Sos así. Saludamos a Carmen Rolón por aquí. Dios te bendiga. Y ahora sí vamos a comenzar con el tema de la noche, con el mensaje de la noche de hoy. Aleluya, te adoramos, Jesús. El tema es creadas para algo mayor. Qué lindo es el Señor, aleluya. Te adoramos, Jesús. Creadas para algo mayor. Y el texto bíblico es Esther 4:16. Ese es el texto base. No voy a predicar solamente de ese texto. Voy a predicar de un pasaje como tal que trata de esto. Así que vamos a leer Esther 4, capítulo 4, verso 16. El libro de Esther, capítulo 4, verso 16. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, mi Dios amado, que esta palabra, Señor, penetre lo más profundo de los corazones en esta noche, Padre amado. En el nombre de Jesús, Padre amado. Gracias, Padre, te adoramos y te bendecimos. La historia de Esther es una historia que en muchas ocasiones el Señor me la ha traído a mi vida para que yo sepa cómo pelear mis batallas, cómo pelear, ¿verdad?, todas las cosas que podemos enfrentar día a día. Así que la palabra, o sea, el mensaje de la noche de hoy, el Señor nos dice hoy que nosotras fuimos creadas para algo mayor. Y ahí vamos a incluir a los caballeros también, pero este programa en la noche de hoy es dedicada a la mujer, dedicado a la mujer. Fuimos creadas para algo mayor. Vemos aquí, ¿verdad?, que la historia de la reina Esther, sin duda, es de una mujer determinada. Una mujer determinada y muy valiente. Vemos que esta declaración de esta mujer refleja un despertar interno de su propósito y de su destino. El Señor había decretado un propósito sobre esta mujer y cuál era su destino. Hay veces, ¿verdad?, que nosotros no sabemos por qué nos suceden ciertas cosas, por qué el Señor nos pone en ciertos lugares específicos, pero es que hay un propósito de Dios. Ella dice esas palabras después de que su primo Mardoqueo le pidió, ¿verdad?, que fuera ante la presencia del rey Asuero. El rey Asuero era su esposo y le pidiera que salvara a los judíos.
Y más adelante vamos a entender por qué. Mardoqueo se había enterado de un plan malvado que tenía Amán, que era uno de los oficiales más importantes del reino. Este había decidido perseguir a Mardoqueo porque éste no se arrodillaba ni se humillaba ante él. Y lleno de odio decidió exterminar a los judíos que vivían en el reino, porque estos no se conducían de acuerdo a los estatutos establecidos por el rey Asuero. Y me voy a detener aquí. Vemos que Mardoqueo, que era primo de Esther, no se humillaba ni se arrodillaba ante este hombre. Este hombre era un hombre orgulloso, un hombre que cuando le pasaba por el lado Mardoqueo quería que le rindiera pleitesía, como se decía en el edicto o los estatutos que había dicho el rey que tenían que hacer con los generales y con los reyes y todo, y los príncipes y todo eso. Entonces este hombre no se humillaba ante nadie. Asimismo tenemos que hacer nosotros en el día de hoy. En estos tiempos actuales, no humillarnos delante de las cosas que el enemigo nos pone de frente. Porque el enemigo quiere que nos arrodillemos y que nos humillemos ante él. Pero más sin embargo, este hombre nos enseña que tenemos que seguir sirviéndole y arrodillándonos y humillándonos delante del Dios vivo. Él creía en un Dios poderoso, que era el Dios de Israel, ¿verdad? Y este hombre, Amán, lleno de odio hacia Mardoqueo por ser judío, porque Mardoqueo en un momento dado le hace confesión de que era judío y sabían que él era judío. Y en ese momento ese hombre se llena de odio, de coraje, de rabia, ¿verdad? Y va en contra del pueblo judío, pero era a causa de Mardoqueo, porque Mardoqueo no se humillaba ni se arrodillaba delante de este hombre. Así pasa en estos tiempos. El enemigo se levanta en contra del pueblo de Dios cuando el pueblo de Dios no se humilla delante del enemigo. Se levanta en contra. Empieza a hacerle la guerra a los hombres y mujeres de Dios que viven en espíritu y en verdad sirviéndole a Dios. Nada más. Se humillan delante de Dios, de su presencia. Entregan su vida y dejan gobernar su vida por el Señor. Y quiero llevar esto a que podamos entender que aquí podemos aprender muchas cosas de la reina Esther y de Mardoqueo. Y ahí nos podemos agarrar y saber cómo vivir delante de Dios. Mardoqueo era un hombre sabio. Era un hombre sabio. Y al enterarse de este edicto que había firmado este hombre malvado, él va donde la reina Esther, ¿verdad? Él va donde la reina Esther y vamos a ir al capítulo 4. Al capítulo 4. Mardoqueo se había vestido de cilicio. El pueblo estaba sufriendo al escuchar ese edicto. Sabía que iban a una muerte segura porque habían decretado algo contra ellos. El enemigo había decretado matarlos. ¿Cuántos de nosotros el enemigo decretó hundirnos? Acabar con nosotros en el caminar. ¿A cuántos de nosotros nos ha sucedido? Pero ahí vino Jesús y nos rescató. Ay, santo, aleluya, mi alma te alaba, Padre. Y vino Atac, vamos a ir más adelante. Y Mardoqueo le declaró todo lo que le había acontecido y le dio la noticia de que la plata que Amán había dicho, estoy viendo en el capítulo 4, verso 7. Había dicho que pasaría para los tesoros del rey a cambio de la destrucción de los judíos. Amán tenía tanto coraje que hasta su propio dinero le invirtió para poder eliminar a los judíos, para poder destruir a aquel pueblo. De igual, le dio también la copia del decreto, le envió la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther. Él le envía la evidencia de que había un decreto en contra del pueblo de Israel.
y le encargara que fuese antes del rey a suplicarle y a interceder delante de él por su pueblo. Mardoqueo era sabio. Él sabía que yendo donde Esther, él podía ir más allá y podía llegar al rey, ¿verdad? Por las circunstancias que estaba viviendo ese pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces dijo Atac que le dijese a Mardoqueo: todos los siervos del rey y del pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entra en el patio interior para ver al rey sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él: ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro, el cual vivirá, y yo no he sido llamada para ver al rey en 30 días. Si la reina Esther hacía lo que Mardoqueo le estaba pidiendo, si la reina Esther hacía lo que Mardoqueo le estaba suplicando por el pueblo de Israel, por el pueblo judío, ella se enfrentaba a que la podían matar, que ella podía morir, ¿verdad? Pero él fue bien inteligente y dice: señaló todas las circunstancias que la habían llevado a Esther al trono persa. Debía haber sido exclusivamente para que ella intercediera por los judíos ante el rey. Y eso está en Esther 13 y 14. Y voy a seguir leyendo aquí. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther. Entonces dijo Mardoqueo que respondiesen a Esther: no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío. Le recordó a ella que ella era judía y que ella tampoco iba a escapar porque era un edicto, ¿verdad? Y le dicen el 14: porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tu casa y la casa de tu padre pereceréis. Este hombre le pide a Esther, que era la más cercana al rey, que sabía que podía hacer algo en contra de ese edicto que habían firmado en contra del pueblo judío. Le pide a esta mujer, que era la más cercana a este rey, que ella hiciera algo. Pero aún así él le dice: tiempo, respiro y liberación vendrán de alguna otra parte para los judíos. Este hombre tenía fe en el Dios que él creía. Él sabía que Dios algo iba a hacer por ese pueblo, ¿verdad? Muchas veces nosotros no podemos evitar, ¿verdad?, o decidir nuestro destino, como pasaba con esta mujer. El destino de esa mujer había sido que llegara a aquel palacio, que llegara a aquel lugar para ella hacer un cambio, para ella hacer algo diferente. Hay veces que nosotros no podemos ver nuestro destino. Y lo traigo a la época actual. Hay veces que no podemos ver lo que está delante de nosotros, al menos que nosotros sigamos caminando, confiando en el Señor, y que en el transcurso de nuestra vida nosotros podamos seguir descubriendo nuestro propósito. Por eso este mensaje de la noche de hoy. Nosotras aquí tenemos que entender que tenemos un propósito en las manos del Señor. Porque el destino, o lo que ya Dios ha predestinado para cada uno de nosotros, en algún momento va a tocar nuestra puerta. Y algunas veces nosotros no queremos que toque nuestra puerta, no queremos que eso se dé, no queremos no queremos reconocer, ¿verdad?, que el Señor tiene un propósito con cada uno de nosotros. Porque tal vez nosotros tenemos unos pensamientos contrarios, unos pensamientos diferentes, queremos hacer otras cosas, queremos que nuestros sueños se cumplan y no lo de los otros, o no los sueños de Dios, porque no reconocemos quién es Dios. Cuando nosotros no conocíamos a Dios, en mi caso, estoy hablando de mí, cuando yo no conocía a Dios, yo no podía entender que había un propósito en mi vida. Hablaban de propósito, hablaban de muchas cosas, pero yo no las entendía. Yo no lo entendía hasta que empecé a conocer a Dios, hasta que empecé a escuchar la voz de Dios.
que empecé a ver ese propósito en mi vida. Estoy aquí para que tú que me escuchas entiendas que todos tenemos un propósito en esta tierra. Vale la pena vivirla, pero vivirla, ¿verdad? Para el Señor. Vivirla para seguir haciendo lo que es bueno. Porque para algo fuimos creadas. Para algo el Señor nos llamó. Fuimos creadas para algo mayor. Aleluya. Te adoramos, Señor. Porque esto no se trata de nosotras. Esto no se trata de nosotros. Esto se trata de los sueños de Dios, del propósito de Dios. Aleluya. Gloria. De que van a haber piedras en el camino, claro que sí. De que van a haber persecución en el camino, claro que sí. Pero nosotras estamos llamadas para algo mayor. Fuimos creadas para algo mayor. Aleluya. Yo quiero que hoy tú te levantes. Mujer que me escuchas, yo quiero que te levantes, que sepas lo que vas a hacer en las manos de Dios. Pero tienes que seguir la dirección del Espíritu Santo. Tienes que escuchar la voz de Dios. Aleluya. Sabemos que nuestro destino puede ser que no sea glamoroso, que no sea bonito, tal vez es difícil, tal vez nos dé mucho trabajo. Tal vez van a haber piedras, como le acabo de decir. Tal vez van a haber heridas en el camino. Va a haber traición. Va a haber soledad. Aleluya. Va a haber murmuración en contra de nosotros. Tal vez muchos no estén a favor de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Pero eso no importa aquí. Tenemos que empezar a morir al yo. Empezar a ver que Dios tiene un propósito con nosotras. Morir al yo. Dejar que sea Dios quien gobierne nuestra vida. Que nuestra vida cuente. Que si nacimos que sea para que cuente. No para pasar por la vida sin hacer nada. Y no estoy hablando de profesiones, y no estoy hablando de dinero, y no estoy hablando de prosperidad, sin hacer nada a favor de Dios, porque Dios nos lo ha dado todo, y que nosotros le estamos dando a Dios. ¿Qué estamos dándole a Dios? Aleluya. Tenemos que empezar a morir al yo y empezar a vivir para Dios, a vivir para Cristo. Que todo lo que hagamos sea involucrar a Dios, involucrar a que las personas que tengamos a nuestro alrededor podamos edificarlos, podemos bendecirlos, podemos levantarlos. Porque esto no se trata de mí, esto no se trata de ti, esto se trata de Dios, esto se trata de Dios. Aleluya. Te adoramos, Señor. Esta mujer nos enseña que no se trataba de ella. Cuando ella viene y dice, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Algunas veces nos va a costar hasta nuestra propia vida, pero de esta vida que yo le hablo en este día es a esa vida espiritual, que tenemos que morir a la carne para empezar a vivir la vida espiritual y la vida que Dios quiere en la vida de nosotros. En el momento que esto le llega a Esther, a su vida, esta verdad de que para algo ella llegó a ese lugar. Para algo ella llegó a ese lugar, aleluya. Para algo tú has llegado a ese lugar. Tú no sabes por qué estamos aquí. Tú no sabes por qué estamos en Ohio. Y le voy a hablar de mí. Yo me preguntaba, Señor, ¿por qué tú me trajiste a este estado? Siempre estuve preguntándole por años al Señor. Señor, ¿por qué tú me trajiste a este estado donde no tengo familia, donde no tengo amigos, donde no tengo a nadie? Pero me tuvo que traer al desierto para que yo empezara a mirarlo a Él. Y algunas veces nos sentimos solos, pero no miramos arriba y decimos, Dios, gracias por tu compañía. Gracias porque tú siempre me has sostenido. Y me preguntaba por qué me trajo a este lugar. Pero por algo el Señor nos trajo a este lugar. Por algo Dios te llevó a la iglesia donde perteneces. Por algo Dios te trajo a este lugar.
o te llevó al lugar donde tú estás ahora en este momento. Hay algo que tienes que hacer, aleluya. Porque esta mujer la llevaron ahí en contra de su voluntad. Ella no jamás pensó que iba a llegar al palacio del rey. Y mucho menos ser la reina. Pero el Señor la llevó hasta allí. Le puso una corona. Le puso en un lugar de posición, de indulgencia, donde ella podía ayudar al pueblo judío. Aleluya. Es que Dios no se equivoca. Cuando Dios nos pone en un lugar es por algo. Y tenemos que ser valientes como hizo esta mujer. Valiente, determinada. Esta mujer no tenía una decisión fácil en sus manos. Tal vez tú y yo no tenemos una decisión fácil en nuestras manos. Algunas veces nosotros queremos correr, queremos salir corriendo porque nos están persiguiendo, porque nos están atacando, porque nos están vituperando. Pero cuando nosotros miramos al cielo y decimos, Señor, por algo tú me plantaste aquí, por algo tú me pusiste aquí, aleluya. Y tenemos que levantarnos con fe, porque sabemos que Dios nos va a dar la victoria, aleluya. Cuando nosotros tenemos esa decisión clara, como hizo Esther, clara, aunque sea difícil, aunque tengamos que abandonar nuestros deseos, aunque tengamos que llorar y morir a la carne, nosotros tenemos que decidir claro que Dios está con nosotros y que vamos a cambiar nuestra vida. Él va a cambiar nuestra vida, que Él va a cambiar nuestro lamento en baile, que Él va a ayudar a otros. Que con mi vida Él va a ayudar a otros, aleluya. Santo. Para esta mujer no era fácil lo que ella iba a hacer. Porque si ella iba y se presentaba frente al rey, ella podía morir. Algunas veces no queremos levantar nuestra voz. Queremos mantener silencio, mantenernos callados y dejando que sigan pasando las cosas. Y el enemigo se despacha con la cuchara grande, como decimos en Puerto Rico. Se despacha y hace lo que quiere porque no hay una voz que se levante. No hay una voz que se levante dirigida por el Espíritu Santo. Porque si lo queremos levantar, tenemos que ayunar y tenemos que orar y tenemos que meternos con el Señor y dejar que sea el Espíritu Santo el que nos dirija, como hizo esta mujer. Pero tenemos que tener una decisión clara. Una decisión, aunque sea difícil, pero clara. Saber que tenemos que seguir siéndole fiel a Dios. Que esto no es para hombres, que es para Dios. No es fácil, pero se puede en el nombre de Jesús. Esta joven era huérfana. Ella era prima de Mardoqueo. Vivía en un pequeño pueblo, ¿verdad? Como sabemos por la palabra. Pueden leer los capítulos anteriores y después de esto para que ustedes vean qué palabra tan linda, aleluya. De una palabra de fe, una palabra de determinación, una palabra donde nosotros podemos levantarnos con esta palabra, aleluya. Esta joven fue llevada al palacio del rey porque él buscaba una esposa, buscaba una nueva esposa. Ella fue obligada allí con las demás candidatas que habían del reino. Esther fue removida de su casa porque la obligaron a vivir en el palacio. Se tuvo que someter a una preparación, a un tratamiento de belleza que duró 12 meses. Con el fin de que le gustara lo suficiente al rey para convertirla en su esposa. Pero gracias al favor de Dios, ella obtuvo también el favor del rey y él la eligió como su esposa. Y aquí hago un paréntesis. Hay veces que estamos en lugares obligados. Hay veces que llegamos a lugares que no entendemos el por qué Dios nos llevó ahí. O por qué salimos de unos lugares donde ya estábamos cómodos, acomodados. Creíamos que todo estaba bien. Pero Dios nos mueve, nos pone el camino un poco difícil, ¿verdad? Y nos lleva a otro lugar. Y no nos gusta, pero Dios nos está posicionando. Aunque sea difícil el problema, aunque sea difícil el proceso, pero Dios nos está posicionando.
Ella se tuvo que someter a una preparación. Y con esto te digo hoy, hay que prepararse. Tenemos que prepararnos, tenemos que leer la palabra, tenemos que buscar la presencia de Dios, tenemos que seguir ayunando, orando, buscando que el Señor siga preparándonos en lo que Él nos ha llamado a hacer. Y aquí habla de que ella fue un tratamiento de aceites, lo pueden leer más adelante, no lo voy a leer completo porque sería mucho, de aceite, de aromáticos y todo este tipo de cosas. Y esto lo que quiere decir es que nosotros tenemos que buscar la presencia del Espíritu Santo para que nosotros seamos bautizados con su aceite, aleluya. Que tal vez tome tiempo, que tal vez cueste lágrimas, pero el Espíritu Santo va a ir bautizándonos y va a ir llenándonos para el momento que nosotros vamos a ser promovidas. Como le pasó a esta mujer. Ella fue promovida a la esposa del rey, a un lugar de prominencia, a un lugar importante, para ella cumplir el propósito de Dios en aquel lugar, para ella poder salvar al pueblo judío. Porque al ser la esposa del rey, ¿verdad?, ella se había convertido en una mujer protegida, en una mujer importante en el reino de Persia. Y lo más difícil de todo esto, cuando leemos lo de Mardoqueo y cómo ella se entera, que cae también sobre ella, ¿verdad?, el futuro de su pueblo, el futuro del pueblo judío. Qué lindo tú eres, Jesús, aleluya. Cae sobre sus hombros el futuro de aquel pueblo. En el momento en que Mardoqueo le pidió a Esther que fuera ante el rey y le pidiera tal cosa, ¿verdad?, que salvara al pueblo, ella no se llamaba por otro nombre. Ella se llamaba Esther, la reina de Persia, en aquel momento. Porque ella había mantenido su identidad de judía oculta. Ella se llamaba Hadasa. Y si aquel secreto de que ella era judía y tenía un nombre judío, se descubría, eso le podía costar la vida. Y hasta ese momento ella era la reina de Persia. Podemos ver también que ella vivía en una sociedad pagana. Ella obedecía a las leyes de ellos. Ella obedecía a las reglas, los que gobernaban aquella cultura, ¿verdad? Wow. Cosas y circunstancias que podían estar controlando su vida. Ella, me llama la atención una nota que yo hice aquí que dice: vivía a favor de la corriente del mundo, de la corriente que la mantenía a ella, ¿verdad?, sumida en esa cultura, en esas leyes. Ella estaba ocultando su nombre verdadero, su identidad. Vivía a favor de aquella corriente, porque ella trataba de evitar, ¿verdad?, que se supiera eso y hubieran problemas, hubieran disturbios. Si ella trataba de evitar, imagínense, ella no mantenía, ¿verdad?, la iniciativa. Ella no tomaba la iniciativa para nada. Ella se mantenía bajo perfil, donde nadie supiera quién era ella. Imagínense ir donde el rey y ahora ella revelar su identidad, revelar de dónde ella venía. Pero entonces este hombre perverso, Amán, llega a amenazar al pueblo judío y amenazarla a ella misma. Y este hombre perverso representa al enemigo, el diablo, que constantemente está planificando nuestra derrota, que siempre está planificando y conspirando y tratando de impedir que el pueblo de Dios vaya al alcance del propósito de Dios. Siempre va a haber alguien o algo que el enemigo va a utilizar para que el hombre y la mujer de Dios no llegue al propósito que Dios estipuló para él. El propósito que hay para nuestras familias, el propósito que hay para nuestros hijos, para nuestro matrimonio, para nuestra iglesia,
etcétera, etcétera. Puedo mencionar muchas cosas. El decreto de este hombre, en cierta manera, vino a darle un giro inesperado a la vida de Esther. Ella estaba cómoda, ella estaba callada, ella estaba en silencio, ella no se buscaba problemas. ¿Quiénes de nosotros, cuando llegamos a los caminos del Señor y el Señor nos quiere usar, muchas veces cuando ya estamos en el llamado, que ya estamos ejerciendo el llamado, queremos quitarnos, queremos virar hacia atrás? No quiero hacer nada. No queremos dejar a Dios, pero no queremos hacer nada. Y eso nos pasa a todos. No podemos ser mentirosos. Nos puede pasar a todos. Y queremos sentarnos y no hacer nada. ¿Por qué? Porque no queremos problemas, porque no queremos que nos ataquen, porque no queremos que digan, no queremos que nos critiquen. ¿Cuántas personas nos critican a nosotros por las redes sociales? Nos han reportado la página, nos han reportado los videos. ¿Cuántas cosas nos han pasado? Pero nosotros no podemos quitarnos. Tenemos que seguir adelante. Ya hemos puesto las manos en el arado y tenemos que seguir adelante. Y eso nos ha pasado a nosotros desde el principio. Nos han dicho que somos una secta, nos han dicho que nos vayamos de Estados Unidos, muchas cosas. Pero saben una cosa, tenemos que permanecer, porque en el Señor podemos permanecer. El Señor nos puede sostener. Porque en el Señor nosotros tenemos identidad. Nosotros sabemos de quién somos hijos. De un Padre poderoso, de un Padre que pelea por nosotros. Y tal vez los decretos del enemigo llegan a tratar nos zarandea, nos trata de tumbar, pero nosotros tenemos que seguir adelante. Volvemos y retomamos fuerza y seguimos adelante. Hacer como hizo esta mujer. No dejó que eso la intimidara. Ella siguió adelante. Aunque ella, ¿qué? Ella dijo, aunque perezca, que perezca. Si perezco, que perezca. Ella dijo, si tengo que morir, muero, pero yo voy a hablar la verdad. Yo voy a salir del anonimato. Y algunas veces no queremos salir del anonimato. Queremos quedarnos en la zona cómoda. En la zona cómoda. Y no queremos dar la milla extra para el Señor. Para ayudar a nuestra familia, para levantarlos, para seguir adelante con nuestros hijos, nuestro matrimonio, las finanzas, todo. Y no es que estamos aquí porque Dios nos va a bendecir, no. Es que cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vienen, ¿por qué? Por añadidura. Todo llega. El Señor nos bendice cuando nosotros lo buscamos a Él primero. Ella salió de ese anonimato para decir la verdad, para decir cuál era su identidad. Ya ella no tenía que esconderse más. Y pudo sacar esa valentía, ¿verdad? Y esa determinación que había dentro de ella. Y demostrar y cumplir el propósito por el cual había sido creada. Aleluya, te adoramos, Jesús. Señor, gracias. Te adoramos, Padre. Así que la pregunta de hoy es, ¿te acobardarás o decidirás continuar como una víctima en las circunstancias? ¿Vamos a coger miedo? ¿Nos vamos a ir corriendo con miedo? ¿O nos vamos a seguir llamando víctimas? Que por medio de Cristo Jesús somos más que vencedores. ¿O permaneceremos fieles a nosotros mismos, a Dios, para que seamos instrumentos en las manos de Él? Para liberación, para sanar, para hacer cambios en las manos del Señor. Aleluya, Padre, gracias. Porque la decisión que tú y yo tomemos hoy, ese momento decisivo en nuestras vidas, es lo que determina lo que nosotros vamos a hacer más adelante. Lo que va a pasar más adelante con aquellos que están alrededor de nosotros. Porque Esther en aquel momento, ella decidió. Se reveló, ¿verdad? Se reveló a sí misma y dijo, yo soy judía. Ella identificó cuál era su esencia, su naturaleza
y su verdadero carácter. Ella estaba callada, ella no quería hablar, ella no quería decir, ella estaba bajo perfil. Pero ella dijo, voy a revelar mi verdadero carácter, mi valentía, mi naturaleza. Ella decidió revelar sus raíces judías que había escondido. Y ella decidió hacerle frente, a apoderarse de lo que ella era. De lo que ella era, aleluya. Tenemos que saber identificar qué somos nosotras, de qué estamos hechas. ¿Quién fue el que dio la vida por nosotras? ¿Quién nos ha dado una nueva identidad? Tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Yep. Sabemos que ella no vivía como judía. Ella tenía otras costumbres, claro que sí. No podemos negarlo. Tenía un estilo de vida que no era el de los judíos, tal vez. Imagínese para esta mujer, sabiendo que ella vivía esa situación de que ella no tenía un estilo de vida como los judíos. Ella tenía un privilegio, ella era reina, ella tenía todos los privilegios a sus pies. Imagínese para esa mujer saber que era judía, este hombre la encara y le dice, y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Porque él le dice ciertamente que ella era judía. Ella iba a perecer como cualquier otro judío. Pero ella decidió darle paso a lo que el Señor estaba poniendo en sus manos. Pero aún así, es posible que ella se sintiera insuficiente. Porque ella sabía que ella no llevaba, ¿verdad?, una vida como la llevaban los judíos. Ella no vivía con las mismas costumbres. Porque ella estaba detrás de una careta. Ella estaba detrás de un nombre de Esther. Pero ella realmente era Hadasa. Ella tenía otro nombre. Tal vez se sentía insuficiente, sucia, traidora. Pero aún así, ella fue valiente y se levantó y dijo que iba a pelear por el pueblo de Israel. Porque su decisión, ella sabía que iba a definir el futuro de ella para no morir. Y determinar el futuro y el destino de su pueblo. Ciertamente, Mardoqueo la retó. Y ella respondió al llamado. ¿Cuántos retos te ha hecho el Señor? ¿Has respondido al llamado? Esa es la pregunta que te hago el día de hoy. ¿Cuántos retos te ha hecho el Señor? ¿Tú estás respondiendo al llamado? ¿Tú estás diciéndole al Señor que sí? Sin importar lo que tengas que dejar, sin importar lo que tengas que hacer, sin importar que perezcas en el camino. Porque esta mujer prefirió ir ante el rey, ¿verdad? Sabiendo que podía perder su propia vida. Para pedir por la vida de otra persona. Hermanos, hermanas. Y aquel que Dios le haya hecho un llamado en algún momento dado, ¿verdad? Santo tú eres. ¿Cuántas veces el Señor quiere que nosotros levantemos la voz por los más indefensos? Y nosotros no queremos hacerlo. ¿Cuántas veces el Señor nos dice que demos la milla extra por aquel que nos ofende y nosotros no queremos hacerlo? Que demos la milla extra por aquel que se pierde y nosotros no queremos hacerlo. El Señor no nos obliga. Pero es importante, ¿verdad?, que seamos valientes. Y que actuemos, ¿verdad?, con voluntad propia. Porque Él no nos va a forzar. Él no nos va a forzar. Pero podemos analizar, evaluar y ejercer lo que el Señor nos mandó a hacer. Aleluya. Analicemos. Hablemos con el Señor a solas.
Escuchemos la voz de Dios, las instrucciones de Dios. Porque si escuchamos las instrucciones de Dios y caminamos con valentía, vamos a recibir el favor de Dios para poder hacer lo que Él nos pide. Y la pregunta que yo me hago es, ¿qué pudo esta mujer haber sentido? ¿O qué le provocó a esta mujer, que era huérfana, no tenía nada, no tenía padre, no tenía nada, que la llevaron a ese lugar? Aún ella guardando su identidad, no revelando quién era, aún así en su corazón ella sabía quién era Dios. Ella seguía siendo humilde a pesar de su posición, aunque nadie lo sabía. Que tal vez era insignificante para las personas cuando llegó a aquel lugar. Y que cuando le tocó su tiempo, dijera, voy a dar mi vida por los demás. ¿Por qué pienso que pudo haber sucedido eso en ella? Porque hubo un despertar del llamado de Dios en su vida. Porque Él la confrontó, Mardoqueo la confronta. Le dice de dónde ella viene. Le dice también, si tú no lo haces, Dios va a mandar a otro. Parafraseando. Porque dijo, de otra parte, ¿verdad? Vendrá de otra parte, de alguna otra parte. Él sabía que de algún lugar iba a llegar. Él la confronta. Y esa fuerte voz que ella escuchó a través de Mardoqueo, Dios lo usó a este hombre. La motiva a ella a decir, y si perezco, que perezca. ¿Cuántas veces nos tiemblan las piernas? No queremos hablar, no queremos decir. Yo no quería predicar. Porque yo era bien tímida, hermanos. Amigo que nos escucha. Yo en la escuela era bien tímida. Yo no quería dar ni un informe al frente. Yo no quería hablar con los maestros. Yo no quería. Y el que yo esté predicando el día de hoy, definitivamente es el poder de Dios. Es la gracia de Dios. Es porque Dios me ha ido capacitando. Porque no es fácil. Por eso tenemos que decir, y si perezco, que perezca, aunque nos tiemblen las piernas. Muchas veces la gente dice, yo no tengo por qué sacrificarme por X o Y cosa. Mas sin embargo, esta mujer tampoco tenía por qué sacrificarse por el pueblo. Porque ya ella era reina, ya ella no necesitaba nada. Ella tenía privilegios y comodidades. Pero aún así ella renunció a todo. Ella renunció a todo eso. Porque ella en su corazón, ella se mantenía humilde y sabía quién era Dios. Y ella en su corazón, ella sintió que ella estaba obligada a arriesgar su vida. Definitivamente tiene que haber sido un mensaje de parte de Dios a través de este hombre. Y el Espíritu Santo la convenció, ¿verdad?, de que Dios iba a estar con ella. De que Dios la había posicionado en aquel lugar. Este es el 4:16. Cuando le dice que vayan y ayunen. 3 días. 3 días. Ella sabía que Dios iba a tomar el control de aquella situación. Porque si no, su pueblo perecía. Iban a ser totalmente destruidos. Pero el enemigo no se salió con la de él. Así que yo ahora voy a dejar a mi esposo para que dé unas palabras. Y yo voy a hacer la conclusión. Qué lindo es el Señor, aleluya. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Padre. Mi alma te alaba, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Dios. Santo tú eres, Jesús, aleluya. Gracias, Padre, te adoramos, Jesús. Bueno, Dios bendiga por ahí, ¿verdad?, los que se han conectado.
Gracias. Yo voy a darme escuchando a mi esposa, lo que, wow, algo que me impresionó, ¿verdad? De ella fue cuando dice en Estel 4:16, ¿verdad? Y se lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente para que lo entienda un poquito mejor. Mira lo que dice ella. Dice: ve y reúne a todos los judíos que están en Susa y hagan ayuno por mí. No coman ni beban durante 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, encontraré a ver al rey. Si tengo que morir, moriré, ¿verdad? De lo que está hablando mi esposa. Pero lo que me llamó la atención fue sobre el ayuno. El ayuno es algo bien importante. Yeah. Que ya lo primero lo que hizo aquí fue el ayuno, ¿verdad? Y quería, ¿verdad? Coger esto sobre el ayuno, ¿verdad? Es decirle a las damas, ¿verdad? Que cuando, por lo que estén pasando, váyanse en ayuno y en oración, ¿verdad? Que eso es algo bien importante y la palabra. Pero el ayuno rompe todo, el ayuno mueve los cielos, el ayuno es algo sobrenatural. Cuando sacamos un día completo para el ayuno, el tiempo que sea necesario, lo que ustedes tengan por lo que estén pasando, por su matrimonio o por cualquier otra situación, ¿verdad? Porque hemos aprendido que nosotros no podemos hacer nada. Con nuestra fuerza no podemos hacer nada, pero con las de Dios sí. Yes. Pero ¿cómo movemos el cielo? ¿Cómo movemos a Dios? En ayuno, en oración. Eso es algo bien importante, ¿verdad? Y les quería decir eso. Entonces en Joel 2, del 12 al 13 nos dice: por eso pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con todo nuestro corazón, con ayuno, lloro y lamento. Cuando hablamos de vuestro corazón, es abrirnos al Señor completamente, entregarnos a Él, abrir nuestros sentimientos con Él, entregar nuestra vida completa. Y dice en ayuno, lloro y lamento. ¿Sabes? Estamos aquí hablando lo que entiendo, ¿verdad? Sobre un clamor grandemente, gritar a los 4 vientos al Señor, no llorar. Y aquí estoy, Señor, en humillación, en entrega, para que usted vea cómo se mueve el cielo a favor de usted. Amén. ¿Verdad? Y lo estoy leyendo porque aquí lo dice la palabra del Señor. Después dice más adelante: rasgad vuestro corazón y no los vestidos. Y convertíos a Jehová vuestro Dios, convertíos, ¿verdad? Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira, y grande misericordia, y que duele el castigo. Vemos aquí que Dios es tan misericordioso que lo podemos mover. Es cuestión de saber cómo mover el cielo a favor de nosotros. Amén. Gracias, Dios. ¿Verdad? Y otra de las cosas, ¿verdad?, que le quiere decir en Marcos 9:29 dice: y les dijo, este género con nada puede salir, sino con oración y el ayuno. Cuando combinamos la oración y el ayuno, se van las ataduras de las personas, se da todo tipo de ataduras. Si usted tiene una persona de su matrimonio, o su hijo, o su padre, depende de la verdad, de su familiar, depende de la ocasión, siempre usen el ayuno y la oración, porque lo dice aquí que este género no sale si solamente es con oración y ayuno. Eso es algo, perdonen, una combinación que es perfecta, ¿verdad? Para uno mover las ataduras de las personas, todo se mueve a los cielos a favor de uno. Por eso quería hablar sobre el ayuno, porque es interesante lo que ella dijo. Ella puso a todo el mundo en ayuno, más ella también, ¿verdad? Para que todo saliera como, ¿verdad?, como ella quería, y, ¿verdad?, y Dios le dio el favor de Dios, ¿verdad? Entonces, hay un texto que se los voy a mencionar, ¿verdad?, que esto es para las damas, estamos hablando sobre las damas, pero el enfoque es en eso. Pues quiero, ¿verdad?, unos textos que están bien interesantes, porque en Proverbios 31:30, mira lo que dice: el encanto es engañoso y la belleza no perdura, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Sabe que no importa el encanto ni la belleza, el Señor lo que busca es una mujer que tema a Él, que tema a Jehová, porque será sumamente alabada. Sabe que no nos podemos enfocar en las cosas del mundo, en las cosas, ¿verdad?, de uno enfocarse tanto en la belleza en cuestión de cosas extremas, ¿verdad? Tenemos que enfocarnos en Dios primero, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que el que tiene a Dios en su corazón, son transformados por Dios.
¿verdad? Su rostro cambia. Yo digo, somos hasta más lindos y todo, ¿verdad? Pero mira qué importante esto, el encanto es engañoso, la belleza no perdurará, porque aquí nada perdura en la tierra. Nacemos, llegamos ancianos y nos fuimos. Porque, y dice, pero la mujer que teme al Señor será sumamente alabada. Pero lo importante, el Señor está buscando mujeres, damas, que le sirvan al Señor, que sean temerosas del Señor, ¿verdad? Que le teman a Jehová. Y cuando hablamos de temor, no es miedo, temor es respeto a Jehová, ¿verdad? Aceptar al Señor en sus vidas y darle el todo por el todo al Señor, ¿verdad? Y Él se encargará de los demás hacer en sus vidas, ¿verdad? Mira que nos dice Proverbios 1:7, ¿verdad? Para entender más sobre el temor de Dios. Dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Estamos hablando de una persona sabia. Para ser sabia es el temor a Jehová, ¿verdad? Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La persona temerosa de Dios es reverente ante Él, busca su dirección en todo momento y vive conforme a su voluntad. El temor a Jehová no se basa en el miedo, se fundamenta en el respeto reverencial que surge del corazón de los hijos de Dios hacia Él. Eso significa el temor a Dios. Mira qué impactante, ¿verdad? Y yo digo que una mujer, una dama, yo siempre digo, como me dice mi esposo, mucha gente han dicho, en línea de batalla tiene que ser una mujer de oración y de ayuno y de palabra. Gracias, Dios. El ayuno y la oración es algo, porque en la misma historia lo dice, porque esta dama iba a hacer algo grande, algo, ¿verdad? Sumamente peligroso, y ella lo que mencionó fue el ayuno, que si lo menciona quiere decir que el ayuno mueve todo el cielo, ¿verdad? Rompe el yugo, todo lo necesario, ¿verdad? Por eso las damas que están mirando, ¿verdad? No se rindan, ¿verdad? Por el proceso que estén pasando, ¿verdad? Eso es. Te adoramos, Señor. Aquí le voy a decir algo más. Ok. Porque una de las cosas, ¿verdad? Del testimonio de nosotros, mi esposa, cuando ella aprendió a primer fijar la mirada en Dios primero y después en mí. Porque mayormente como todo el tiempo pues habían problemas de alcoholismo, habían diferentes problemas, pues ella quería cambiarme y sacarme del alcoholismo. Ahí a la fuerza, y era peor. Cuando ella entendió que tenía que soltarme a mí al Señor y como que ya me soltó, me dejó y se entregó en la oración, en el ayuno, de rodillas a esa batalla, ahí día a día, semanas, meses, en esa batalla, en oración, pues yo fui transformado por Dios. Pero fue porque Dios le estaba diciendo y ella entendió que tenía que buscar primero a Dios, que el primer amor de ella es Dios, no era yo. El amor de ella era Dios primero. Cuando ella entendió eso, me soltó, entonces Dios se encargó de mí y hizo la transformación en mí. Pero eso es un consejo porque es algo que lo vivimos en nosotros. ¿Sabe? Que hay que, primero es Dios. Y en ayuno en oración. Nosotros no podemos hacer ninguna fuerza con nuestra pareja o nuestros hijos, no. Tiene que ser todo en oración y en ayuno, ¿verdad? Amén. Y más quiero decirle también, ¿verdad? Las damas también, hay muchas damas, ¿verdad? Me quiero también mencionarlas a ellas. Hay muchas damas, ¿verdad? Que viven solas, no es fácil, ¿verdad? Damas que han quedado viudas o damas que han estado en un divorcio, ¿verdad? No es fácil para ellas, ¿verdad? Porque muchas personas las juzgan, las rechazan. Una mujer cuando vive sola, se levanta mucho el machismo. A veces hasta las mismas mujeres pues se levantan contra ella, pues como que ya no valen nada, o esa mujer no tiene propósito, o esa mujer ya, ¿cómo se dice esto? En la vida fracasó. Esas son a las más duros que le dan, ¿verdad? Las personas que no conocen a Dios y las rechazan. Pero no, también tienen un propósito con Dios. Lo que pasa es que el camino es más difícil para ellas porque solamente tienen a Dios, ¿verdad? Pero que no tienen tampoco el apoyo al lado de nadie, ¿verdad? Y es bien triste eso, ¿verdad? Amén.
Pero en las manos de Dios todo es posible. Yo le digo a esas damas que viven solas que no se sientan solas, busquen al Señor en ayuno, en oración. El Señor siempre va a estar con ustedes, ¿verdad? Y, ¿cómo le voy a decir? Mira lo que dice Romanos 8 del 15 al 16. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al mundo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Así que todos somos hijos de Dios. No podemos tener miedo a nada ni a nadie, porque el Señor nos adoptó, ¿verdad? Te adoramos, Señor. Como le estaba diciendo ahorita, ¿verdad? Que también es diferente, hay mucho machismo en el mundo, con las damas, a veces no quieren tomarle ese lugar, ¿verdad? Se dio esa importancia. Sí, que si no quieren que prediquen, que si no quieren que hablen, que si no quieren esto, hay mucho machismo en el mundo. Pero cuando uno busca en la Biblia, yo tengo un texto aquí bien interesante que lo van a escuchar ahora, ¿verdad? Porque mucha gente no sabe de este texto, ¿verdad? Porque si has pasado por ese rechazo, por esa, ¿verdad? Ese tipo de odio de parte de las personas o cualquier cosa, Jesús te ama. Es el único que nunca te va a dar la espalda. Jesús es el único que nunca te va a dar la espalda. El único amigo fiel es Jesús. El único, le digo a todas las damas, ¿verdad? El único. Él nunca te abandonará. Para Jesús las mujeres fueron importantes y son importantes. Y aquí hay un texto bien importante que se los voy a leer. Escúchalo bien y apúntelo. Y aquí está Jesús y hay unas damas que Él transformó. Y hicieron algo en el ministerio de Jesús y se los voy a leer. Que está en Lucas 8 del 1 al 3. Lucas 8 del 1 al 3 para que escuchen esto. Mira. Poco después Jesús comenzó un recorrido por las ciudades y aldeas cercanas, predicando y anunciando la buena noticia acerca del reino de Dios, ¿verdad? Llevó consigo a sus 12 discípulos, ¿verdad? Junto con algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malignos y de enfermedades. Entre ellas estaba María Magdalena, de quien él había expulsado 7 demonios, ¿verdad? Juana, la esposa de Chuza, administradora de Herodes, ahí tenemos otra dama más, Susana y muchas otras que contribuían con sus propios recursos el sostén de Jesús y de sus discípulos. Aquí vemos que entre estas damas transformadas y cambiadas, sostenían a Jesús económicamente y a los discípulos, en comida, en lo otro, y fueron mujeres. Y lo dice aquí, hermana, para que ustedes apunten ese texto, para que ustedes qué importantes fueron las mujeres en ese, digo, son importantes, pero en la Biblia habla sobre, estuvieron ahí, y dice sus nombres, y dice, y muchas otras que contribuían con sus propios recursos al sostén de Jesús, sostenían a Jesús económicamente, alimentos, y fueron mujeres, hermana. Así que, hermana, usted cuando alguien venga con esto, usted guarde ese texto, atesórelo, porque aquí tenemos que fueron importantes para Jesús. Y yo esto lo tengo hace tiempo guardado, este texto, porque a veces no ha sido el momento, pero este fue el momento, ¿verdad? Y porque fue, ¿sabes? No, a ver, muchas personas quieren rechazar a las mujeres, echarlas para el lado, esto, lo otro, pero es que, ¿qué pasó con Jesús aquí? ¿Sabes? Fueron importantes para Jesús, ¿sabes? Dios las transformó y hubieron aquí de todo tipo de ¿verdad? De damas aquí, y dice que lo sostenieron, ¿sabes? Lo económica como fuera, a él y a sus discípulos, y fueron mujeres. Así que guarde ese texto, que es un tesoro. Yo siempre he dicho que las damas fueron en ese tiempo y son importantes para Jesús. Porque si no hubiera sido, pues entonces Jesús no hubiera transformado ninguna mujer en aquel tiempo, no. Ellas fueron parte del ministerio de Jesús también aquí, como lo vemos aquí, como lo veo, y lo dice la palabra de Dios, no lo digo yo, ¿verdad? Y el consejo que ¿verdad? Antes de pasar a mi esposa, como le dije ahorita,
ayuno y en oración. Esas damas que están en esa lucha con su matrimonio, en sus hijos, en sus familiares, ayuno y oración. Porque la misma, estamos aquí hablando de Esther, lo hizo en aquellos tiempos. Eso mueve montañas, mueve todo. Así que usted confíe en el Señor. Ame primero a Dios. Ame primero a Dios. Ámelo primero a Él antes que su esposo, que su esposa, que sus hijos. Hay que amar primeramente a Dios. El amor de Dios tiene que ser primer lugar. Tiene que ser más especial que cualquiera, el amor a Dios. El primero. Ese es el primero. Y Dios se encarga de todo, hermano. Y hermana que me ven ahí. Amén. Bueno, hay que predicar a las damas también, porque eso es. Así que paso con mi esposa y que se sigan gozando por ahí. Saludamos por aquí a Jason Lugo, a Merian, Dios lo bendiga, a mi mamá Fela Rivera, para seguir con el mensaje. A Glory López, Dios te bendiga. Yesenia Rivera, Dios te bendiga. Me alegra que estés aquí con nosotros esta noche. Saludos al pastor y a la pastora Mara, Dios les bendiga. Yomaira Quesada, Dios te bendiga, me alegra que estés asistiendo a una iglesia, qué bueno, me gozo. Pues está Yulisa también. Saludo a Yulisa Rodríguez, Dios te bendiga mi amor. Saludos a tu esposo. Qué bueno también, verlas por ahí. Seguimos con el mensaje de la noche de hoy. Creadas para algo mayor. Fuimos creadas para algo mayor. También te amamos mucho, Yesenia. Gracias. Dios te bendiga. Saludamos por aquí a Luis Rivera. Dios te bendiga. Dios te bendiga mucho. Fuimos creadas para algo mayor. Qué lindo es el Señor. Aleluya. La decisión que Esther tomó, ¿verdad? No solo la impactó a ella, también impactó la vida de muchas personas. La vida del pueblo judío. Y así pasa con nosotras en el día de hoy. Cuando el Señor nos llama para algún propósito, no podemos paralizarnos a causa del temor. Tenemos que seguir hacia adelante. Tenemos que seguir luchando y seguir la voz de Dios. Seguir las instrucciones del Espíritu Santo de Dios. En muchas ocasiones nosotros no queremos escoger, ¿verdad? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No queremos seguir nuestro destino. No es fácil, sabemos que no es fácil y lo estamos diciendo desde hace rato, pero con la ayuda del Señor nosotros lo podemos hacer. Pero nosotros tenemos que decidirnos. Es un momento decisivo en nuestras vidas, ¿verdad? Para nosotros poder recibir ese llamado de Dios, ese propósito de Dios, tenemos que saber y descubrir cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. ¿Para qué fuimos creadas? Eso. Tenemos que empezar a conocernos y a conocer los deseos de Dios, conocer los sueños de Dios en nuestra vida. Tal vez podemos pasar por momentos difíciles, momentos decisivos, ¿verdad? Pero también esos momentos difíciles y decisivos definen y distinguen lo que ahora tú y yo somos, lo que ahora somos en el Señor, la vida que ahora tenemos en el Señor. Eso nos define. Esas marcas, esas heridas, pero nos definen en el Señor porque nos hemos mantenido de pie. Tenemos que ser como Esther, que aunque ella le dijo a Mardoqueo, si perezco, que perezca. Ella dijo, me voy a ir delante del rey y si perezco, que perezca. Yo voy a decirle al rey lo que está pasando. Si perezco, que perezca. Tenemos que ser fuertes y valientes. Darlo todo por Dios. Tenemos que ser fuertes y valientes. El llamado no es fácil, pero tenemos que ser fuertes y valientes. Cuando tenemos la capacidad de identificar, ¿verdad?, a través de las decisiones que tomamos hoy y de identificar cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, podemos entender y ver cuál va a ser el efecto que va a hacer esto a largo plazo. ¿Cuál es el efecto que va a tener esto en la vida de las demás personas? En la vida de nuestros hijos, de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de nuestros amigos. Porque algo que nosotros hagamos en pos de las personas que tenemos a nuestro alrededor, algo que hagamos de parte del Señor y seamos voces
de parte del Señor, algo va a acontecer, algo tiene que suceder. Cuando llega Jesús a la vida del hombre, algo tiene que pasar. Saludamos por aquí a Sorinet, Dios te bendiga. Así que es importante que nosotros podamos entender esa verdad en el día de hoy. Tenemos que ser fuertes y valientes. Tenemos que seguir hacia adelante, sin importar la herida en el camino, los tropiezos en el camino, sin importar la persecución, sin importar lo que pase. Tenemos que limpiarnos las rodillas. Si nos caemos, nos volvemos a levantar y decir, Señor, aquí estoy, yo sigo hacia adelante, porque tú eres el que me sostiene. Porque ya es tiempo, ¿verdad?, de que la opresión del enemigo tenga un fin. En este caso, esta mujer, si ella hablaba con el rey Asuero de lo que estaba sucediendo en contra del pueblo judío, en ese caso ella se estaba parando de frente al enemigo y le estaba diciendo que le iba a poner fin en el nombre de Jesús a esa opresión. Hoy tú y yo podemos decir, tenemos que decirle al Señor, en el nombre de Jesús, esa opresión ya no puede prevalecer en contra de nosotros. Porque tenemos una nueva identidad en Cristo Jesús. Ya el reino de maldad no puede terminar con ninguno de nosotros cuando nosotros nos paramos en la brecha. Cuando nos paramos como mujeres en marcha a través del Espíritu Santo de Dios, porque es el único que nos puede guiar hacia adelante, que nos da la distinción, la dignidad para alcanzar las cosas del reino. Así mismo es. Tenemos que tener un despertar, como le pasó a Esther. Esther estaba metida en una burbujita, tenía todo a su favor, pero ella tuvo que despertar y saber que ella era judía, que ella se llamaba Hadassah, que ella tenía que hacer algo en pos de su pueblo, que ella tenía que hacer algo, que ella tenía que hablar frente al rey para que todo eso que el enemigo estaba tramando en su contra no prevaleciera. Tiene que haber un despertar. Un despertar de esa oscuridad donde algunas veces dejamos que nos nuble la vista. De no ver más adelante lo que el Señor tiene para cada uno de nosotras. Un despertar a la indiferencia. Nos hacemos los indiferentes. Aquí no está pasando nada. Yo no voy a hacer nada. Yo no veo nada. Y seguimos hacia adelante. Y somos indiferentes ante todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. No queremos ayudar. No queremos avanzar. No queremos hacer nada. Y ahí está la inactividad. No queremos actuar. No queremos ir hacia adelante. Ella estaba así, ella estaba en la indiferencia, no pasa nada, yo soy la reina, yo sigo aquí, y no era porque ella era mala, ella estaba buscando la manera de cuidarse, porque sabía que podían asesinarla, que eso le podía costar la vida, decir la verdad de dónde ella era, cuál era su verdadero nombre. Esther sabía que si ella revelaba quién era ella y de dónde venía, ella podía costarle la vida. Santo tú eres, Jesús, aleluya. Adoramos, Señor. Así que ella estaba en la indiferencia, en la inactividad. Ella estaba solamente en las cosas de ese reino, sirviéndole a ese reino, callada, pero aún así en su corazón ella sabía quién era Dios, quién era el Dios de Israel, quién era ese Dios poderoso, el único Dios vivo, el único Dios que tenía la verdad. Ella sabía en su corazón. Ay, qué lindo es el Señor, aleluya. Aunque ella estaba indiferente, pero ella estaba inactiva, ella no estaba haciendo nada a favor de su pueblo. Tenemos que levantarnos y tomar acción. Tenemos que adoptar una postura de avanzar, de levantarnos y producir. Tenemos que levantarnos de las ruinas, de la pasividad, movernos. Para esa tarea especial que el Señor ha hecho o ha puesto en las manos de cada una de nosotras. Sin tenerle miedo al enemigo. Porque mire lo que sucedió más adelante. Cuando Esther va donde el rey. ¿Qué pasa? Dice, en el capítulo 5 de Esther, dice, en el verso 1. Aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real y entró
en el patio interior de la casa del rey, enfrente del aposento del rey, y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Ella hizo, después de los 3 días, ella hizo lo que ella había prometido. Ella fue delante del rey. Ella se paró enfrente de aquella puerta del aposento. Y el número 2 dice, y cuando vio a la reina Esther, que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos, y el rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces vino Esther y tocó la punta del cetro. El rey le extendió el cetro de oro que tenía en la mano. Ella, cuando le extendió el cetro, quiere decir que ella podía pasar. Y ahí él le dice a ella más adelante que tiene una petición. ¿Qué? ¿Tienes una petición? ¿Cuál es tu petición? En el número 3. Hasta la mitad del reino te daré. Incluso ella tenía tanto así el favor del rey. Tanto así tenía el favor del rey, que él le dice, te daré la mitad del reino. Aleluya. Imagínate el favor del Señor, como estaba sobre esa mujer. El favor del Señor. Cuando nos vamos en ayuno, en oración, buscamos su presencia, leemos su palabra, obedecemos a Dios, seguimos los estatutos que están escritos aquí en la palabra de Dios. Cuando seguimos en obediencia, cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas, el favor de Jehová viene sobre cada uno de nosotros. Y esto es algo semejante a lo que el Señor podría hacer a nosotros cuando vamos al Padre, cuando vamos y nos encerramos en nuestro aposento, buscamos la manera cuando estamos pasando por una situación difícil, cuando estamos llorando, cuando estamos desesperados, vamos ante Él y ahí el Señor nos abraza, nos dice, aquí estoy aquí para darte todo lo que me pidas, porque sabes que tenemos que saber cómo pedirle al Señor. Y esta mujer sabía que cuando se fuera en ayuno, este hombre la iba a bendecir. Y aún así, ella dijo, y si perezco, que perezca. Ella fue valiente. Ella fue pensando, si tengo que morir, muero. Pero hice lo propio. Y ahí es que ella le pide, ¿verdad? Que le pida a Amán que vaya a un banquete que tenía preparado para él y para el rey. Y él le concede eso. Amán va, que Amán fue el que quería acabar con Mardoqueo y el pueblo judío. Y Amán va a esa cena. Luego más adelante ella vuelve otra vez y lo invita a una cena. Yo le invito a que lean el capítulo 5 y el 6 también. El 6 y el 7. Luego él va a otra cena. Y ahí, en un momento dado, cuando el rey está en su palacio, llega Amán y lo ve. El enemigo muchas veces va a conspirar en contra de ti. Pero aquel que conspira contra ti, puede ser que aquello que conspiró en contra de ti para ahorcarte, para destruirte, sea lo que Dios use para destruirlo a él. Y eso le pasó a Amán, cuando en el capítulo 6, él va en el número 4 que dice, ¿quién está en el patio? Le dijo el rey. Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablar al rey, para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Amán le había preparado una horca a Mardoqueo. Y él va donde el rey para decirle que ahorcara a Mardoqueo. Y los servidores del rey le recibieron. He aquí Amán está en el patio. Y el rey dijo que entre. En el 6. Entró pues Amán y el rey le dijo ¿qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón, ¿a quién deseará el rey honrar más que a mí? Él se creía tan grande que pensó que el rey lo quería honrar a él. Y le respondió Amán al rey, para el varón cuya honra desea el rey, traiga el vestido real del que el rey se viste y el caballo en el que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza.
y den el vestido y el caballo en manos de alguno de los príncipes más nobles del rey, y vistan a aquel varón cuya honra desea el rey, y llévenlo en el caballo por la plaza de la ciudad, y pregonen delante de él: así será el varón cuya honra desea el rey. Él le dio las instrucciones al rey de cómo podían honrar a este hombre, y él se creía que era él mismo, y él estaba pidiendo vestidos de realeza, corona de realeza. Así es el enemigo, quiere lo que ya Dios te entregó a ti, lo que ya Dios tiene preparado para ti. Así es el enemigo, pero él no puede prevalecer, porque Dios tiene un plan en contra del enemigo, y ya él venció en la cruz del Calvario. Así que todo está en las manos del Señor. Entonces, en el número 10, entonces el rey dijo a Amán: date prisa, toma el vestido y el caballo, como tú has dicho, y hazlo así con el judío Mardoqueo, que se sienta a la puerta real. No omitas nada de todo lo que has dicho. Entonces Amán se va y lleva a Mardoqueo por todo el pueblo, le pone la corona, le pone el vestido, le puso todo lo que él le había pedido. Y que también pregonara a los cuatro vientos que el rey lo quería honrar. Al que él quería llevar a la horca, ese fue el que tuvo que pasear por el pueblo. En el número 11, y Amán tomó el vestido y el caballo y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad, e hizo pregonar delante de él: así se hará al varón cuya honra desea el rey. Después de esto, Mardoqueo volvió a la puerta real, y Amán se dio prisa para ir a su casa, apesadumbrado y cubierta la cabeza. Lo dejó en vergüenza. El rey, sin saberlo, lo dejó en vergüenza. Así hace Dios con el enemigo. Cuando el enemigo viene a tramar en contra de ti, lo deja en vergüenza. Por eso tenemos que dejarle todo en las manos al Señor, porque el Señor es el que pelea por nosotros. Aleluya. No tenemos que pelear nosotros. Tenemos que dejar que sea Dios el que pelee, porque Él deja a nuestros enemigos en vergüenza. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Luego, más adelante, ¿verdad? Cuando Amán va a esa última cena que se iban a encontrar, ahí es donde Esther le dice al rey lo de la petición que tenía ella, que era para que abogara por los judíos. Y ahí, cuando el rey se entera, él mismo manda ahorcar a Amán con la misma horca que él quería ahorcar a Mardoqueo. Luego, más adelante, el rey Asuero bendice al pueblo judío. Así que con eso los dejo, y quiero que sepan que el Señor pelea todas nuestras batallas, que tenemos que levantarnos, hacer que nosotros despertemos de ese sueño, de la inactividad, de la autosuficiencia, de la indiferencia. Tenemos que activarnos como el ejército del Señor que somos. Tenemos que actuar a favor de nuestra familia y de aquellos que nos necesitan. Orar por ellos sin cesar. Ayunar y orar por ellos sin cesar. Tenemos que confundir los planes del enemigo con la oración, pidiéndole a Dios que sea Él el que pelee por nosotros, que toda conspiración diabólica caiga por el suelo en el nombre de Jesús. Amén. Pero tenemos que mantenernos en silencio, esperando que sea el Señor el que haga la obra. No podemos meter nuestras manos. No. Tenemos que perdonar a nuestros enemigos. Nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra huestes celestiales de maldad. Tenemos que levantarnos y hacer escuchar nuestra voz, predicar la palabra de Dios. A veces nos da miedo, pero tenemos que seguir hacia adelante. Aleluya. Tenemos que animarnos para que las próximas generaciones de mujeres virtuosas se levanten. Tenemos que ser ejemplos para otras o para otros. Aleluya. Que nuestros dones, talentos y la unción sean despertados por el Espíritu Santo de Dios. Tenemos que decidir en nuestro corazón
responder al llamado de Dios. Dios no nos va a obligar, pero tenemos que decidirlo en nuestro corazón. Tenemos que aprovechar el tiempo. El tiempo se acaba, hermano. El tiempo se acaba. El enemigo está tratando de llevarse todas las almas que puede. Tenemos que pelear. Que pelear la buena batalla de la fe. Sin rendirnos, con valentía, esforzándonos cada día. Tenemos que renunciar al espíritu de la vagancia, de la pereza, del desánimo y la desesperanza. Tenemos que llenarnos de fe para que todas estas cosas se vayan. Seguir confiando en el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda verdad y a toda justicia. Tenemos que renunciar al miedo. Tenemos que abrazar la valentía de Dios. Abrazar la valentía de Dios. Porque es por fe que sabemos que Él está ahí ayudándonos a pelear. Porque nuestras armas son la oración, como dice en Primera de Pedro 4:7, búsquelo. Primera de Pedro 4:7, el ayuno, Jeremías 58:6 y la palabra de Dios, que es la lámpara que nos ayuda a caminar en este camino, nos alumbra el camino. El Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Buscar la manera de que el Señor siga guiándonos cada día más, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, para que nosotros podamos vencer. Tenemos que tener determinación. Depende de esa determinación que tengamos. Si no tenemos determinación, no podemos hacer nada. Porque ¿saben qué? Hoy lo hago, mañana no. Hoy quiero, mañana no. Esto es sí, sí es sí. Y no, sí es no. Que nuestro sí sea sí, que nuestro no sea no. Constante. Esto es constancia, exactamente. Tener constancia. Paso a paso. Tenemos que buscar la sabiduría de Dios y el verdadero discernimiento que viene del Espíritu Santo. Porque Él es el que nos ayuda a caminar. Él es el que nos ayuda en este caminar. Y vuelvo a Esther capítulo 4, verso 16. Ella le dijo a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Y si perezco, que perezca. Hemos sido creadas, mujeres, hemos sido creadas para algo mayor. Pero tenemos que ser determinadas, llenarnos de fe y de esperanza, de esa fe y de esa esperanza que viene de Dios. Seguir el ejemplo de esta mujer que dijo: y si perezco, que perezca. Siguió hacia adelante sin importar qué. Sabía a dónde podía acudir. Podía acudir al Dios del cielo. Podía acudir a ese Dios que todo lo puede. Ayunando y convocando ayuno. De día y de noche. Porque ella sabía que Él los libraría. Ella sabía que todo podía cambiar, que aquel decreto podía cambiar. Aquel decreto que estaba en contra de ella misma y del pueblo judío podía cambiar. Podía cambiar por el poder de Dios. Asimismo tenemos que hacer nosotras hoy. Tenemos que pensar que en el nombre de Jesús somos más que vencedoras. Que fuimos llamadas para tener compromiso, como dice nuestra hermana Erika. Para tener compromiso, perseverancia, constancia, fe. Que muchas cosas más podemos decir. No le podemos dar lugar a la duda, al miedo. El miedo es lo que nos paraliza y no nos deja seguir hacia adelante. El enemigo va a tratar de hacer lo que sea para que tengamos miedo y no sigamos adelante. Pero está en nosotras creer esta verdad, de que fuimos creadas para algo mayor. Fuimos creadas para algo mayor.
No hay más que eso. Eso es así. Efesios 2:10 dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús, a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Y ayer yo estaba escribiendo esto y yo no me di cuenta que tenía que ver las dos cosas. Y cuando busqué esta palabra ahora, Te adoramos, Señor. no podemos ponerle límites a Dios. Tenemos que dejar que sea Él el que nos vaya dirigiendo en el camino. Eso es así. Para que se vaya cumpliendo ese propósito por el cual fuimos llamadas. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gracias. Poderoso es tu nombre, Dios. Aleluya. Así que Dios los bendiga a toditos. Gracias otra vez por conectarse. Gracias por el apoyo, ¿verdad? Le damos la gloria al Señor. Amén. Y el apoyo al Señor, ¿verdad? Vamos hacia adelante. Y nada, será hasta el próximo miércoles, ¿verdad? Y Amén. sigan orando por nosotros, estamos orando unos por los otros y seguimos hacia adelante. Cualquier momento se necesitan oración a cualquier hora, nos escriben, que ahí estaremos siempre para oración. Amén. Amén. Dios los bendiga y nos vemos pronto.